Buenas noches, ¿cómo están amigos, amigas del otro lado? Mi nombre es Raúl, bueno, para los que no me conocen, simplemente desearles que tengan un buen sábado. Seguro que algunos se están preparando para alguna fiesta, otros para cenar, algunos para salir a disfrutar con amigos. Y en esta noche quería contarles una pequeña historia. Hoy estaba leyendo, esta semana salió una noticia, creo que muchos la habrán visto, sobre Bill Gates, ¿no? Este famoso creador de Microsoft, y hablaba y daba una noticia que causó sensación al mundo de la tecnología y a aquellos que usan el celular, porque él decía de que dentro de un tiempo los celulares van a quedar obsoletos, como no se van a usar más, ¿no? Y que en lugar de los celulares iban a crear, ¿no?, como un tatuaje en la piel, ¿no es cierto?, la cual iba a ocupar el lugar del celular. Y pensaba en eso, digo, qué loco, ¿no? Todavía no aprendí a usar mi celular y ya está pensando en cambiar la tecnología. Y pensaba en esto en esta semana, y entonces dije, bueno, antes que esto pase, voy a usar mi celular, porque la verdad que no soy muy fanático de las redes, pero bueno, he decidido compartir algunas historias, como te dije, y estaba pensando en una historia de la Biblia, ¿no?, donde Pedro, creo que todos conocen a Pedro, el apóstol Pedro, ¿no?, todos aquellos que son católicos, todos conocen al apóstol Pedro, se encuentra con Jesús, ¿no? Y eso transcurre en una situación rara, difícil, porque dice la historia de que Pedro, ¿no?, había estado toda la noche pescando, él con sus amigos, ¿no?, y no había pescado nada. Y él, su pesca, la pesca era su medio de vida, ¿no?, el de él y el de sus amigos. Y había estado toda la noche trabajando en eso, ¿no es cierto?, sin fruto. O sea que él volvía con su barco, ¿no?, a la costa del mar de Galilea, y estaba ahí, ¿no? Y en ese momento dice que apareció Jesús, ¿no? Y yo pensaba, ¿no? Apareció Jesús y le dice que le dé un lugar en el barco para poder hablar, porque ya Jesús empezaba a tener mucha fama y lo rodeaba mucha gente. Entonces Jesús quería separarse del lugar de donde estaba la gente reunida para poder hablarles a todos y todos lo pudieran escuchar con claridad. Entonces le pide a Pedro un lugar en su barco, ¿no?, para poder hacerlo desde su barco. Le pide a Pedro que corra un poquito el barco fuera de la orilla para poder hacerlo, ¿no? Y Pedro accedía a eso. Y saben que yo pensaba, Pedro era conocido por ser un hombre de carácter fuerte, ¿no? Que, como se dice hoy en la jerga común, ¿no?, que se le volaba la chapita enseguida, ¿no? Era de muy poca paciencia, ¿no es cierto? Y era conocido por eso, le decían hijos del trueno, ¿no? Porque él, su hermano, ¿no?, tenían esa fama, ¿no? Y yo pensaba, Pedro accede a lo que Jesús le había pedido, ¿no? Jesús termina de dar su charla, termina de hablarle a la multitud que lo rodeaba, ¿no? Y entonces pasa algo que marca la vida de Pedro. Como les conté, ¿no?, Pedro venía de un día de fracaso, un día donde estuvo trabajando toda la noche para poder pescar, sin poder hacerlo, o sea que en su vida seguramente tendría fracaso, tendría un poco de bronca también, ¿no?, porque vivía de eso, tendría preocupación porque no sabía cómo va a mantener a su familia, ¿no?, estaría con su estado de ánimo muy bajo, ¿no es cierto?, habría una mezcla de sentimientos en su vida, de odio, de tristeza, de frustración, ¿no?, porque venía de hacer una tarea de muchas horas y sin lograr nada a cambio. Y yo pensaba, ¿no?, cuántas veces nos pasa lo mismo, ¿no?, que en nuestra vida nos pasa como a Pedro, ¿no? Distintas situaciones en nuestra vida se repiten, a veces con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestra esposa, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, aquellos que estudian, ¿no? Distintas situaciones vienen a nuestra vida, ¿no?, que nos traen frustración, a veces nos traen bronca, ¿no? A veces se mezclan las emociones, ¿no?, y nos mezclan tristeza con odio, ¿no? ¿Cuántas veces estamos en esta misma situación que Pedro, ¿no? Pero saben que ese día fue un día diferente para Pedro, porque Jesús, cuando termina de hablar a la multitud, se da vuelta y le dice, ¿no?, que bogue mar adentro y que eche las redes a la derecha, ¿no? Y Pedro le dice, maestro, toda la noche hemos pescado
¿no? Pero en tu nombre lo voy a hacer, ¿no es cierto? Y yo pensaba en esto, ¿no? Porque, como le dije, Pedro era un hombre de carácter, ¿sí? Un hombre de carácter. Él le podía haber dicho, vos qué sabés, quién sos, me vas a enseñar a mí, yo me dedico a la pesca desde que era joven, vivo de esto, ¿qué me vas a decir a mí lo que tengo que hacer si estuve toda la noche ahí tratando de pescar, no pesqué nada, ¿qué va a cambiar ahora? Va a estar lo mismo si no pesqué y ahora que te pensás que... Le podía haber dicho montones de cosas que muchas veces nos pasa, ¿no? Que en un momento que estamos pasando un mal momento, ¿no? Un momento difícil en nuestra vida, entonces siempre nuestro disparador muchas veces es la bronca, es la ira, ¿no? Esa frustración que nos lleva a tomar decisiones equivocadas en nuestra vida, ¿no es cierto? Y tomamos la peor elección, ¿no? La que es enojarnos, discutir, pelear, ¿no es cierto? Lo cual hace en nuestra vida que no mejore nada. Pero Pedro, a sorpresa, calculo, de sus amigos y de todo, porque era un tipo de carácter, obedeció lo que Jesús le dijo, ¿no? Salió con su barquito de vuelta, echó las redes como Jesús le dijo, y ahí donde se produjo el milagro, todo cambió. Dice que la red, cuando la quisieron sacar, no la podían sacar de la cantidad de peces. Tuvo que llamar a los otros amigos, a los otros barcos que estaban alrededor, que lo vengan a ayudar para sacar la red de peces, porque no lo podían hacer de la cantidad de peces, ¿no? ¿Y qué cambió todo esto? Que Pedro pudo escuchar y le dio esa oportunidad a Jesús, que sin conocerlo, ¿no? Y obedeciéndolo, dejando atrás su frustración, dejando atrás toda su bronca seguramente, toda esa mezcla de emociones, decidió darle la posibilidad a esa persona que ni conocía, porque no conocía a Jesús, ¿no? Pero dijo, en tu nombre lo voy a hacer, ¿no? Y yo te contaba esta historia en esta noche, en este sábado diferente, porque muchas veces, como te dije, nos toca vivir esas situaciones, ¿no? Pero hay un Jesús de poder que, como llegó a la vida de Pedro, en esta noche puede llegar a tu vida, como llegó a mi vida hace muchos años, ¿no? Hoy puede llegar a tu vida también. Y tal vez estés pasando una situación como la de Pedro, de frustración, de tristeza, de imposibilidad, ¿no? Una situación de que no te deja avanzar, una situación que te tiene deprimido, que te tiene angustiado, que no hay paz en tu corazón, ¿no? Por distintas circunstancias de la vida, ¿no? Porque vivimos en esta vida y hay situaciones que vienen a nuestra vida, ¿no es cierto? Como problemas en nuestro trabajo, como te dije, en nuestra familia, con nuestros hijos, y no vemos la salida, ¿no es cierto? Como a Pedro le pasaría, pero ¿qué hizo Pedro? Obedeció. Así que en esta noche yo me acercaba ahí donde tú estás, a tu hogar, para decirte que hay una salida para tu vida. Lo mismo que hubo para Pedro en ese día, ¿no? Solo tenés que hacer lo que hizo Pedro, ¿no? Escuchar a Jesús, que en esta noche se acerca como se acercó a la vida de Pedro hace más de 2000 años. Y Pedro lo obedeció. ¿Y qué pasó? Pedro tuvo la bendición. La primera bendición de parte de Dios en su vida. Y una bendición tan grande que no lo podía creer, ¿no? Dice la palabra de Dios que cuando vio Pedro lo que sucedía, comprendió. ¿Por qué? Porque era un pescador, ¿no? Era un tipo que se dedicaba a eso. Y a ver lo que había sucedido, entendió que había un milagro. Entendió que ese Jesús no era cualquier Jesús. Que ese Jesús estaba frente a su vida y hoy venía a su vida para cambiarla, para transformarla. Y dice la palabra de Dios que él cayó arrodillado, ¿no? Y le pidió perdón a Jesús y entregó su corazón en ese día porque entendió y comprendió. Y desde ese día la vida de Pedro cambió. Y hoy Jesús viene a tu vida con esa misma posibilidad, ¿sí? Que vos en esta noche, si tenés una necesidad y si no conoces a Jesús, puedas decirle: Jesús, yo quiero que hagas lo mismo que hiciste en la vida de Pedro, que la transforme, que me muestre su poder. Yo te puedo asegurar que Él lo va a hacer. Así que bueno, que Dios te bendiga en esta noche. Simplemente te quería contar esta historia, como que transformó la vida de Pedro, transformó mi vida hace muchos años. Así que déjame hacer una pequeña oración por vos y que esto pueda servir a tu vida. Precioso Dios y Padre de toda misericordia, en esta noche te doy gracias por esta posibilidad que tú me das de compartir esta historia. Y si hay alguien del otro lado, Padre, que se encuentra en la misma situación de Pedro, así, Señor, en esa situación de tristeza, de depresión, de derrota, como estaba Pedro, Señor, ahí en el mar de Galilea, frustrado, tú puedas llegarte a esa vida, como lo hiciste en la vida de Pedro, y tú puedas cambiar esa vida, cambiar ese corazón en esta noche, que tú puedas mostrar tu poder
en la vida que lo está necesitando, así como lo hiciste en la vida de Pedro. Yo te doy gracias, Señor, en esta noche, papá. Amén y amén. Y si vos estás del otro lado, acompáñame en esta oración. Y si en esta oración querés entregar ese corazón a Jesús, solamente tenés que repetir conmigo estas pocas palabras y decirles: Señor Jesús, en esta noche te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te pido perdón por todos mis pecados y te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Si vos lo hiciste, quédate tranquilo. A partir de este momento vas a ver el poder, el amor y la gloria de Dios en tu vida. Que Dios te bendiga, buenas noches y hasta otro momento. Muchas gracias.